Bienvenidos a Imagínate Reviews. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal. En este caso no vamos a hacer ninguna review, simplemente vamos a analizar de manera sencilla y sin meternos en muchos berenjenales el problema que está teniendo Corea del Sur con sus K-dramas. Todos habréis podido leer por informaciones por internet, y en las cuales que yo también me baso porque me he ido informando a través de lo que han ido publicando los propios medios, tanto de Corea como algunos extranjeros, pues de lo que está sucediendo en Corea con sus K-dramas. Vamos a dividir el vídeo de la siguiente manera. Voy a hablar de dos en concreto y luego un poco del aspecto cultural. El primero de ellos es Joseon Exorcist. Joseon Exorcist, el drama no se suspende por las ciertas informaciones que han salido, porque haya una escena donde está la gente vestida están vestidos de chinos, o tiene vestuario chino, atrezo chino, comida china, etc. No se suspende por ello, se suspende porque se tocó a dos figuras claves dentro de lo que es la historiografía coreana. Una, el padre de Seon el Grande, Taeyeon, un rey que, a pesar de que tuvo que matar a parte de su gente, es decir, a sus familiares, para llegar al trono, y luego tuvo un reinado bastante bueno, aunque en algunos aspectos se le puede considerar dictatorial por parte de sus detractores. Y por otro lado tenemos a su hijo, que es Seon el Grande, que es el inventor del Hangul. Realmente los coreanos dicen que tienen que haber un término, no lo suspenden porque tenga fantasía o porque tenga elementos fantásticos o porque hayan zombies o porque hayan fantasmas. Lo suspenden directamente porque hay una apropiación cultural. Y esa apropiación cultural lo dicen por los elementos de esa escena que os he dicho, de palillos chinos, de comida china, atrezos chinos, ¿vale? Pero realmente aquí el caso ha sido que se tocó a estos dos personajes históricos. Es como si en Sudamérica tocaseis, se menospreciase y se pusiese a Bolívar como un macarra de 3 al cuarto, por ejemplo. Es una comparativa. Pues aquí le pasa lo mismo a los coreanos. Es una gotita que ha colmado el vaso y se han molestado mucho. De ahí las protestas a la Casa Azul, que es donde vive el presidente de Corea del Sur, etcétera, etcétera. Pero realmente la suspensión no es porque os digan, cuando os digan que es el atrecho y todo eso, no. La suspensión no es por el atrecho. La suspensión es por meterse con estos dos personajes históricos, ¿vale? Ese sería el primer caso. Dentro de ese mismo caso tenemos que para atacarla se le ha dicho, no, es que tenía dinero chino. La productora ha dicho que no tuvo nunca dinero chino. Dos, que estaba el mismo guionista que Mr. Queen. Sí, eso es cierto. Pero que se diga que el guionista está trabajando para una empresa china, que según se dice que está trabajando para una empresa china, que él de momento no ha comentado nada al respecto que se sepa, pues tampoco se sabe. El problema es que si tú acusas a una empresa que a la productora le está perdiendo dinero chino, y la productora que hizo un comunicado te está diciendo que no ha habido ningún dinero de por medio, tienes un problema. El problema más bien ahí es, por favor, hagan caso al asesor histórico al cual no se le hizo caso. Y que las productoras a día de hoy en Corea están intentando ganarse el favor del público chino, y lo que están haciendo es darle una serie de prebendas a esas productoras que están invirtiendo el dinero ahí. Por eso en muchas series está saliendo publicidad china, comida china, productos chinos, que, a ver, ¿cómo os lo explicaría yo? Comida china, pero hecha por compañías, productos de comida coreanos hechos por compañías chinas, ¿vale? Y eso es lo que está mostrándose ahí, y que en algunos dramas, y que son marcas chinas en vez de ser marcas coreanas, ¿vale? Ese es el quid de la cuestión. Luego tenemos el problema de otra serie
que se llama Snowdrop, que no se sabe si va a salir o no. El problema de Snowdrop es que toma un tema de la democratización de Corea del Sur y una de las manifestaciones que sucedió en 1987. El problema está en que lo que es la gente que ha protestado está diciendo de que tengan mucho ojo de cómo lo van a abordar, porque es un tema muy sensible. Y cuando se filtró parte del guión, aunque luego lo han intentado rectificar de alguna manera, se dijo que iban a haber espías de Corea del Norte dentro de la producción, cuando realmente en esa manifestación, históricamente, y es lo que afirman también los coreanos, y está probado históricamente, de que ahí nunca hubo elementos exteriores. Fue una justificación de la dictadura para menospreciar al movimiento democrático de Corea del Sur. Por lo tanto, es un tema bastante controversial y por eso están atacando a Snowdrop, por esa filtración que ha habido. Lo que tienen que hacer es revisar todo a fondo y que si vas a poner elementos ficticios, en este caso personajes ficticios, dentro de esas manifestaciones, pues que lo que es el conjunto de ellas, los personajes históricos que realmente se manifestaron allí, que no sean distorsionados, ¿vale? Por lo tanto, la productora lo que tendría que hacer, a mi entender, dentro del nivel cinematográfico, es que esas personas no interfirieran en la trama. O sea, sí que se pudieron ahí aparecer como manifestantes, pero que no sean los líderes, ni que se haga una romantización, ni que haya que se torne en un drama romántico cuando de romántico el aspecto aquel histórico no tenía absolutamente nada. Ese sería el segundo caso. Y luego vamos a entrar ahora en otros casos distintos que han ido sucediendo, y por lo cual os digo que en el primero ya colmó el vaso y por eso Joseon of Thieves fue suspendido. El primero hay casos como el de Vincenzo, donde ha aparecido un BBMAP hecho por una marca china. Y todos sabemos que el BBMAP es un plato típicamente de Corea. Luego en otra serie de corte romántico de Corea del Sur también salió pues que estaban saliendo muchas publicidades y de marcas chinas, tanto en muchísimas escenas, en vez de salir las propias de Corea, cuando la productora era coreana. Es decir, estás rodando en Corea por mucho dinero que a lo mejor te haya podido poner una productora china, lo que tendrías que haber hecho es pues no sacar esos productos chinos. O si vas a sacar elementos chinos, pues les dices, pues oye, hacemos dos versiones. Una para el consumo interno coreano, donde los productos y las marcas sean coreanas, y dos, la versión internacional y una para China si quieres, donde aparezca los productos chinos para que el mercado chino pues lo vea, aunque sea una serie coreana. Ese sería el ejemplo de poder hacer las cosas bien, pero no, las productoras, como quieren ganar dinero y ganarse las cosas, pues le dan esa pátina para que ese dinero invertido pues pueda modificar la trama, el guión, o incite a la apropiación cultural, ¿vale? Eso molesta mucho. Eso, por ejemplo, en el caso de Vincenzo. Y luego tenemos lo que yo digo, un poco de hipocresía. A ver, que se me entienda bien, porque esto quiero que quede bien claro. Yo no estoy a favor ni de unos ni de otros. Me baso en datos y en hechos que han ido saliendo, ¿vale? Vamos a ver. Hipocresía es, uno, los coreanos dicen, no vamos a poner, nos gusta hacer la fantasía y por eso ponemos nombres ficticios a reyes o sageuks con corte fantástico o histórico, y si no queremos ofender a nadie ponemos nombres ficticios a personajes que han sido reales. Muy bien, ¿de acuerdo? Un ejemplo bueno de ello es el The Royal Master of the Mask, que está basado que se basó en la película Masquerade, y que la película Masquerade está basado en El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, ¿vale? Bien, el problema está en que ahí en Royal Master of the Mask, por mucho que quieras ponerle nombres ficticios a los reyes, etcétera, el problema está en que tú sabes perfectamente qué rey va a ser, porque las características y el año que estás mostrando, atentos a esto, el año que estás mostrando dentro de la producción coincide
perfectamente con los años de reinado en este caso, de Wang He, y se toman elementos de otro, de Yeonsan para el otro rey que hubo, que aparece en la producción. Es decir, si queréis más información sobre el Royal Master of the Mask, os lo dejo aquí arriba, que hice ya el review en su momento. Bueno, volviendo al tema. Entonces, pues sabiendo simplemente esa fecha, por mucho que le cambies el nombre, ya sabes qué rey ha sido y qué no. Entonces también tienes que tener muchísimo cuidado con lo que estás haciendo, porque eso es un poco de hipocresía. Nos está diciendo que usas eso, pero al mismo tiempo les metes unas fechas y esas fechas coinciden perfectamente con unos reyes que, si investigas un poquito, te vas a dar cuenta de qué rey va a ser. Da igual que le pongas un nombre ficticio. Por lo tanto, es un sinsentido. El ejemplo feo de ese aspecto, porque Royal Master of the Mask lo hace muy bien y se muestran pues cosas positivas del rey y sus cosas negativas en su momento, ¿vale? El aspecto negativo, la cara inversa de esto es en Presky. En Presky, en teoría, no hay personajes ficticios, o en teoría algunos puede que los haya, pero todos los demás personajes son reales. ¿Y qué pasó? Pues que se le dio a esa serie un montón de audiencia y está considerado uno de los mejores audiobooks, cuando los historiadores coreanos, tanto antiguos como modernos, como en las bases históricas, está demostrado que la emperatriz Qi fue un mal ejemplo para toda la gente de Goryeo o de Koryo de la época, ¿vale? Es decir, fue un personaje que es considerado como una alta traidora, y para los chinos es 3/4 de lo mismo, la veían como una intrusa. Por tanto, no es una serie a la cual se le tenga que tener aprecio, es una de las peores series históricas que ha habido, y lo siento por Ji Chang-wook, que es el que apareció allí haciendo del emperador Togón, el último de los emperadores de la dinastía Yuan, o el penúltimo, si queremos decirlo de alguna manera, como tal. Y la verdad es que es una serie que tiene muchos elementos falsos y que se han cansado de demostrar que no es una serie histórica, es una serie con muchos errores históricos y que tienen que se le dio la audiencia, pues vayas a saber por la historia, el típico romance que había o lo que fuera. Pero bueno, no me voy a meter más en el Presky. Es el ejemplo malo de poner nombres históricos. Entonces, ¿en qué quedamos? Llevándolo al tema de Joseon Exorcist. En Joseon Exorcist pones los nombres de esos personajes y lo metes como fantasía y lo machacas. Y en Empresky, que está con datos demostrado que fue un ejemplo malísimo para la gente de Corea, la bancas, es decir, la apoyas y encima le das la pátina de justificación de princesa guerrera y de todo lo que tú quieras, cuando realmente nunca fue así. Nunca fue así y fue un auténtico desastre. Otro ejemplo positivo, por ejemplo, podría ser Hao Yun, o como se tradujo aquí, Splendid Politics. Splendid Politics cuenta la historia del padre de Wang He, ¿vale? Y el padre de Wang He tuvo a última hora una princesa. Esa princesa estuvo mal vista por el príncipe Wang He, aunque en un principio se pudieran llevar bien, y el drama lo que hace es hace ficción totalmente de su vida a partir de que Wang He toma el trono. Pero tiene una diferencia muy, muy notable, que todo lo que va mostrando se la muestra a la reina, a esta princesa, como alguien que tomó muchísimas decisiones políticas con un montón de elementos que no tienen nada que ver con su biografía, pero te la hace amena y al mismo tiempo te está mostrando toda una serie de hechos históricos que sí que sucedieron y se dieron tal y como dice la historia. En la única parte de ficción son muchos de los personajes, pero que tienen sus nombres reales. Entonces, eso es una buena aprovechación de poner nombres reales a los personajes. Por lo tanto, la excusa que dan, que es que ha habido nombres reales y que por eso se han quejado y porque Sejong era el creador del Hangul, pues queda un poco en entredicho, porque has hecho ejemplos de series en las cuales ha tratado bien el asunto. El problema viene aquí en lo siguiente, que el guionista de Joseon Exorcist
no es el guionista de Huang Yu, no es el guionista de Royal Master of the Mask, sino que es un personaje que ya había tenido problemas, por ejemplo, con Mr. Queen, que aborda el siglo XIX coreano, de donde el clan Kim Andong controlaba todo lo que fuera la esfera de los reyes. Los ponía y los quitaba a su antojo. Tenía más poder ese clan que la propia dinastía real. Y era una época de decadencia, de hambrunas, de guerras, de matanzas, de abusos políticos, de abusos de impuestos y de un montón de cosas más. Era una época muy fea. Y la gente, en vez de criticar eso, criticó que era un menosprecio a la gente de Joseon de la época. Vale, eso está bien, pero no entras en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que estás menospreciando, estás haciendo burla de una época muy convulsa, con muchos cambios, y la estás haciendo mal. La estás haciendo mal. El problema está ahí. Que si criticas eso, tienes que criticarlo todo. Pero se olvidaron de ello. Y sin embargo, pasó como en Empresky, que la bancaron, la subieron por las nubes las audiencias, y ahí la tienes como una de las series más vistas de toda la historia de Corea. O sea, es decir, que no se entiende. No se entiende. Por un lado, la criticas porque puede aparecer una especie de McDonald's o estén bailando K-pop dentro del Palacio Real, que es lo único que te quedas, que es en la superficie, en el cliché, y no profundizas lo suficiente en la época y en el menosprecio que estás haciendo a una época muy convulsa. Y ahí la Casa Real coreana no sé si se ha atrevido o no a criticar ese aspecto. ¿Por qué? Porque la Casa Real coreana en ese momento, y que me perdonen todos los coreanos, no se ha querido mojar en ese aspecto. No se quiso mojar en ese aspecto por el mero hecho de que les afectaba a ellos mismos como monarcas o como descendientes de aquellos monarcas. ¿Vale? Es una serie de hipocresías menores o pequeñas si queréis, pero que eso se lo tienen que hacer, se lo tienen que hacer ver. ¿Vale? Otro de los aspectos es que las productoras puedan tener dinero chino. Joseon Exorcist no ha tenido dinero chino, está dicho por ellos mismos, por las productoras de allí, con un comunicado. Por lo tanto, es lanzar globos sonda diciendo, no, es que tiene elementos chinos y por eso están distorsionando nuestra historia, vamos a por ello, vamos con el garrote. Hombre, no, investiga bien las cosas, te están diciendo a la productora que no tiene elementos chinos, quiero decir, no tiene dinero chino. Entonces, el problema también es de los propios coreanos, que están dejando en manos de productoras que lo único que están buscando es el lucro, y tendrían que ponerles no que los controlen culturalmente, ni que digan, oye, esto tiene que salir, esto no tiene que salir. No, eso no. Lo que tienes que hacer es escoger a unos buenos asesores históricos y seguir las normas y que se pongan de acuerdo y que no los politicen. Da igual que unos tengan una versión positiva de, por ejemplo, de Evangel y otros la tengan negativa. Que lleguen a un acuerdo y que lo presenten como guión conjunto al guionista y le diga, oye, tienes que seguir estos patrones para estos personajes. Y tienes que hacerlo de esta manera si lo quieres hacer realmente histórico. Ya sabemos que una serie totalmente histórica no va a salir, porque es casi imposible, porque no puedes estar, no sabes lo que dijeron en su día a día o cómo actúan en cierta manera. Tenemos una aproximación, ¿vale? Por lo tanto, lo que tienes que hacer es hacer eso, unos asesores históricos, un guionista comprometido, un director que también tenga un poco de conocimiento del tema del cual va a tratar, y unos actores que se les obligue, por contrato, si van a hacer algo histórico, que se informen del personaje del cual van a hablar o el cual van a interpretar. Para eso están los asesores históricos, para que se les consulte dentro del rodaje y se les pueda decir, oye, ¿cómo actuaba este señor? ¿O qué me puedes comentar? ¿Cómo crees que tendría que hacer esto? ¿Cómo se comportaba este rey? ¿O cuáles son sus características? Y eso tendrían que hacerlo bien, ¿vale? Por eso os decía yo la importancia, por ejemplo, de los guiones, de no filtrarlos. Los guiones no se tienen que filtrar hasta el final, tienes que consensuarlos primero y luego sacar eso y sorprender. Por ejemplo, otra de las series que ha causado muchísima controversia y la cual a la gente adora, y en Corea la pusieron un poco mal, fue Mr. Sunshine. Mr. Sunshine está acusado en Corea de mostrar una banalización completa de que los japoneses eran prácticamente pues como unas hermanitas de la caridad y que los gringos, los norteamericanos eran también los salvadores del país.
Es decir, ni tanto ni tan calvo como dicen aquí en España. Es decir, fue una serie que yo vi el primer episodio y dije, no veo más porque están denostando a lo que es la cultura coreana y a todo lo que sucedió en aquella época. Es como ver el último samurái de Tom Cruise y quedarte así a cuadritos porque diciendo, pues es que no ha sabido reflejar la época de ninguna manera. Pues Mr. Sunshine es 3/4 de lo mismo. Le quisieron dar una pátina de realidad histórica y lo que hicieron fue beneficiar a una serie de personajes y hacer más bonitos a japoneses o etcétera. Se les notaba la pátina de que no habían estudiado perfectamente lo que es el tema de aquella época final de la ocupación japonesa y etcétera. Entonces, hay muchísimos ejemplos de estas series. Lo que pasa es que hay que dejar de ser un poco hipócritas en algunos aspectos de esa hipocresía y fijarse más a quién le das el poder para hacer tus series o tocar tu historia. Un buen ejemplo de hacer en este caso una buena película histórica lo tenemos en Shadow of the Throne. Shadow of the Throne está basado única y exclusivamente en hechos históricos con nombres reales y no se le puede poner ninguna pega porque está todo apegado al libro histórico coreano, al Samguk Sagi o al posterior o a otros libros históricos coreanos. Es decir, se basaron solamente en hechos que sucedieron en aquella época que están totalmente corroborados por todos los historiadores de Corea. Y salió una película excepcional, con Yoo Ha-in de protagonista. Si queréis saber algo más de Yoo Ha-in, yo hice una review sobre una de sus películas, sobre zombies, que os la dejo por aquí arriba, ¿vale? Por si la queréis ver, la review esta. Y la verdad es que es un tema bastante controversial. Luego viene el tema de la apropiación cultural. La apropiación cultural está en todo el planeta. La apropiación cultural, por ejemplo, la han tenido los mexicanos con ciertas marcas de ropa que se están apropiando de productos típicos mexicanos en cuanto a vestimenta y la gente se ha quejado, lógicamente. Pues lo mismo están haciendo los coreanos ahora, pues por ejemplo, con el tema del hanbok, con el tema del bibimbap, con el tema del kimchi, que están diciendo que los chinos están apropiándose de ello. Vamos a ver. Yo les doy parte de la razón o la parte completa, porque están reconocidos incluso algunos de estos elementos por parte típicamente coreanos, por parte de la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está en que ha habido un intercambio cultural entre los dos países, desde siempre, tanto desde China como desde Corea o desde Corea hacia China. Es decir, ambos se han influenciado mutuamente. Lo que se han quejado es que hay youtubers que han dicho que están haciendo kimchi cuando era Pao Cao en los chinos. Y que el bibimbap aparece como producto chino en Vincenzo. Pues, vamos a ver, son productos totalmente coreanos. La verdad es que en otros lugares, en otros lares, cuando ha habido tanto intercambio cultural, lo normal es que hayan productos o platillos similares. Pero no significa que esos similares sean los originales. El original siempre va a ser el kimchi que se hace en Corea, siempre va a ser el bibimbap que se hace en Corea. Sin embargo, hay platillos que son similares, que se hacen en China. Es decir, es como cuando aquí un extranjero a España viene, va a Madrid y le dicen que le dan un plato de paella. Y todos sabemos que la paella se hace en Valencia, no se hace... la paella es valenciana. La paella es la paella es el elemento, ¿vale? Y dentro de ese elemento, es decir, es como si fuera la cazuela, la paella es el utensilio, digamos, ¿no? Y lo que hay dentro es arroz con cosas, ¿vale? Pues la paella original es la valenciana. Lo que te van a servir en Madrid, pues no es paella, es arroz con cosas, que dice la gente, ¿vale? Perdonadme los valencianos, pero es que había que explicarlo. Es que la paella auténtica, si la quieres comer, la tienes que venir a Valencia. ¿Por qué? Porque está el tema del agua. Y es algo que te puede decir cualquier gente que se dedique a hacer paellas. El agua es lo principal. Y no te vas a ver igual una paella hecha en Madrid con el agua de Madrid que si la haces en Valencia, ¿vale? La paella tradicional valenciana tiene una serie de elementos característicos. Y luego están sus variaciones. Pues en el tema de los coreanos y de los chinos con los platillos es absolutamente lo mismo. Tienen sus variaciones, pero la original está en Corea, obviamente.
Y con el tema del Hanbok lo mismo. Y luego ya podríamos entrar en otros elementos como puede ser el algodón, que tienen ahora una disputa de que si en Baekje ya habían entregado algodón a los chinos cuando los chinos no tenían tejidos de ese estilo, cuando sí que los habían tenido, porque estábamos hablando antes de Cristo y Baekje es del siglo VI, desapareció en el siglo VII después de Cristo. Entonces estamos hablando de elementos como el algodón, que el algodón se origina en la zona de mexicana, en la zona de Perú, en lo que es todo el continente americano. Luego lo tenemos ahí en África y lo tenemos en la India. Y la pregunta es, ¿cómo llegó el algodón a Baekje? Pues llegó a través de la India, y a través de la India pues se habrán comunicado pues con las tribus esteparias, y de las tribus esteparias habría llegado a Baekje, pero de la misma manera también llegó a China. Por lo tanto, es un absurdo estar peleándose por ese aspecto. Lo que tenía que hacer, y ya con esto concluyo, China y Corea lo que tenían que hacer es dejar aparte sus nacionalismos y dejar de intentar apropiarse los chinos de ciertos aspectos culturales, o de decir que son suyos porque queda guay o porque quieren molestar a los coreanos, y centrarse más en tejer lazos de amistad para que pudieran ser naciones hermanas. Porque lo que están intentando hacer con todo esto es que se vean mal de cara al exterior, y aparte de verse mal de cara al exterior las dos potencias, dar justificaciones para criticarlos todavía más, ¿vale? Es decir, que por favor que sean naciones amigas y que se dejen de tirar mierdas encima uno de los otros. Y no es una opinión personal, yo pienso que las naciones tienen que ser amigas, ¿vale? Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, podéis difundir el vídeo a todo el mundo si os ha interesado el tema. Le dais un buen like, me seguís ahí en mis redes sociales, por aquí abajo el correo electrónico por si queréis profundizar más en este tema, y también en las reviews que voy subiendo. Le dais al botón de suscripción si es que os interesan mis vídeos, y a la campanita una vez suscritos si queréis que YouTube os avise, imagínate, has subido un nuevo vídeo y tal. Nada más, que viva la cultura y abajo la cancelación. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.